Hola, buenos días. Bueno, dejarme empezar agradeciendo a Balmaceda, a Arte Joven y a la Corfo por habernos invitado y darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Felipe, Fernando, no sé si ha llegado. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hablando hoy. A mí me pidieron que hablara de ecosistemas de innovación y emprendimiento, emprendeduría, no sé cómo le llaman aquí, ¿cómo era? ¿Era? Emprendimiento. Sobre emprendimiento en temas de economía creativa. La verdad es que es la primera vez que estoy en Chile, llevo pocas horas en este país, con lo cual voy a dar la visión que, pues al menos desde nuestra experiencia, desde alguien que nunca ha estado en este país ni conoce la idiosincrasia que se da aquí, pues conocemos, ¿no? Desde Barcelona y otros países en los que hemos estado trabajando. Ayer estuvimos cenando con la gente de Balmaceda y bueno, me contaban experiencias, sobre todo de Balmaceda en todo el país, que son experiencias exitosas, que la mayoría están funcionando con muy buenos resultados y que eso ya nos indica que seguramente tenemos muy buena materia prima o muy buen material para trabajar sobre él, ¿no? Ya veréis que mi presentación básicamente todo el rato está pivotando sobre la idea de que la gran oportunidad la tenemos en habilitar a las personas que están trabajando sobre el terreno y ver cómo entre ellas se pueden conectar y pueden generar muchas más sinergias de las que están generando ya hoy en día, ¿no? De hecho, conformar un ecosistema se trata de eso, de tejer redes, ¿no? De hecho, ya tienen ustedes un programa que se llama... como me han dado ahora el programa de Trama, que precisamente trabaja sobre esas ideas. Por otro lado, también me contaban, ¿no? Y bueno, eso era algo que ya conocíamos también, son ustedes un país que tiene una historia o tienen un pasado que tampoco es nada fácil. Con lo cual, seguramente, muchas de las cosas que nosotros defendemos o voy a defender hoy aquí, pues son muy fáciles de decir, pero son actitudes que muchas veces, pues viniendo desde donde se viene, tampoco son muy directas de adoptar, ¿no? Se necesita cierto esfuerzo para entrar dentro de esas actitudes. No me enrollo más y empiezo ya la presentación. La tesis que voy a defender es que es posible trabajar desde la abundancia. Y esto lo digo porque hasta ahora realmente lo que hemos estado o en lo que venimos trabajando en nuestro sistema económico, en nuestro sistema productivo, es en un marco de escasez, en un marco donde los recursos son escasos. De hecho, la definición de economía es la ciencia que gestiona recursos escasos. Esa es la definición que tenemos de la economía, pues que seguramente se inició con Adam Smith y en el siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial. Ustedes tienen un sector económico en este país que es el de la minería, la economía extractiva, que básicamente se basa en paradigmas de escasez, ¿no? De pocos recursos. El sistema productivo que conocemos hasta ahora seguramente se parece mucho a este diagrama que está aquí. Aquí le han añadido uno más, pero básicamente son 3 tipos de capital que teníamos hasta ahora: el tema de la tierra, el trabajo y el capital financiero. Empieza la tierra con las sociedades agrarias y todo esto ha ido evolucionando. Seguramente podríamos decir que hay una época preindustrial
antes de Adam Smith, antes de la Revolución Industrial. Luego, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Finales del XVIII empezamos la Revolución Industrial y ahora, no sé, he puesto interrogante porque lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? En el momento en el que estamos hay mucha gente que esto le llama ahora la economía del conocimiento, ¿no? O la economía distribuida, ¿eh? Ahora hay el tema del consumo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, está cogiendo pues, mucha fuerza, ¿no? Todo lo que estamos viendo que está ocurriendo con Airbnb, con Uber, ¿no? Con toda una serie de plataformas que permiten la interacción peer-to-peer, ¿no? Persona a persona directamente, está revolucionando mucho de los paradigmas que hasta ahora pues veníamos trabajando, nacidos en la revolución industrial, ¿no? Que eran sistemas centralizados, no distribuidos, donde había un acopio claro de recursos y se gestionaba sobre la escasez de esos recursos. Pero la verdad es que cuando levantamos la mirada y vamos a ver otros sistemas, otros ecosistemas incluso, ¿no? Si lo queremos llamar así, pues nos damos cuenta que la mayoría de veces los sistemas, la naturaleza, trabaja con paradigmas de abundancia, no de escasez. Y cuando analizamos estos ecosistemas, nos encontramos, los ecosistemas naturales, nos encontramos en que sus principales características son que promueven la diversidad, que capturan, todos capturan recursos, pero no acopian recursos, sino que devuelven lo que les sobra. Nos damos cuenta que no acumulan, no bloquean esos recursos, que se complementan en sus distintas funciones, que se adaptan de forma constante a los cambios, ¿no? Que producen múltiples interacciones entre ellos, ¿no? Y que son sistemas, y seguramente esto es lo más importante en lo que nos tenemos que fijar hoy, son sistemas emergentes, son sistemas que se llama complejos, ¿no? O autoorganizados. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este paradigma de la naturaleza es trasladable? ¿No? Me decían, hostia, pues muy bien, David, esto es maravilloso, pero esto es la naturaleza y cuando esto lo llevamos a sistemas humanos, ¿no? Sociales, pues estos criterios no son aplicables, ¿no? Bueno, en el año 2009 le dieron el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom, precisamente por demostrar muchas de estas características que ahora estábamos comentando. Elinor Ostrom, básicamente, su tesis pivotó sobre la idea de que los recursos naturales autogestionados o gestionados por aquellos que están sacándole provecho a esos recursos hídricos, los bosques, el mar, el sol, ¿no? Seguramente la cultura en algún aspecto lo podemos considerar ya también un recurso común o público, son mucho más efectivos cuando son gestionados por aquellos que tienen algo que ver con ellos, ¿no? Que se ganan la vida trabajando con ellos. De hecho, si analizamos la historia de la economía y la historia del hombre, y esto yo creo que la primera persona que empezó a hablar de esto, de los sistemas sociales como sistemas distribuidos, fue Manuel Castells. En el año 2000 él sacó una trilogía que es muy conocida, que es la era de la información. Manuel Castells es catedrático en Berkeley, es de las personas más citadas, ¿no? en las ciencias sociales del mundo. Y él básicamente de lo que hablaba era de este diagrama, que el único diagrama que me ha gustado para explicarlo es del profesor Jan Ervam, que no tengo ni idea de quién es, solo utilizo el dibujito, ¿no? Básicamente, si os fijáis, hace una comparación, ¿no? Entre estructuras de control y una topología social, ¿eh? Empieza con las sociedades de cazadores-recolectores, donde aún no habíamos inventado la agricultura y con lo cual aún éramos nómadas, no éramos sedentarios, y cómo esto va evolucionando, ¿no? Hoy en día creemos que todo el mundo puede estar de acuerdo en el hecho de que tenemos una economía globalizada y que funcionamos como una red distribuida. Con lo cual estamos empezando a comportarnos como sistemas complejos, como sistemas emergentes que pueden ser asimilables a lo que veíamos que ocurre en la mayoría de sistemas de la naturaleza, ¿no?
Esto es otra gráfica que seguramente lo indica más claramente y tiene más que ver con sistemas económicos, ¿no? Un sistema centralizado, un sistema descentralizado, distribuido. Un sistema centralizado, sistema feudal, claramente. Hay un rey que tiene los recursos y hay toda una serie de campesinos que le trabajan la tierra, ¿no? Y que básicamente son ellos los que deciden, ¿no? Quién tiene algo o quién no lo tiene. Un sistema descentralizado, bueno, la economía moderna, el sistema de economía moderna, seguramente de globalización que se viene dando hasta ahora, ¿no? De multinacionales que básicamente se relacionan entre ellas, ¿no? Y hay un sistema de distribución de recursos. El sistema distribuido, el sistema en red, es el que ahora estamos viendo que en muchos sectores, seguramente en otros, en algunos mucho más rápido que en otros, pues estamos tendiendo, ¿no? Seguramente, si nos fijamos en algún sector paradigmático que trabaja de esta manera, es el sector de la economía del conocimiento, el sector de la tecnología, el open source, ¿no? Nosotros consideramos que el sector de la economía creativa, el sector de la economía creativa, puede encajarse o tiene que encajarse dentro de esas dinámicas o de esas lógicas. La materia prima con la que trabajamos, los tochos, con la que construimos nuestros edificios, son ideas. Y las ideas no son recursos escasos que se gastan o se acaban cuando uno las da, sino que absolutamente todo lo contrario. Son recursos que en la medida en la que se comparten, se multiplican entre ellos. Cuando hacemos un análisis de estos sistemas complejos hay tres características que los definen, ¿no? La primera característica es que tienen enlaces débiles. Hay muchos enlaces, pero el enlace es débil. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a un terreno nuestro, un terreno de relaciones sociales, al final es una cuestión del compromiso, la cantidad de compromiso que tú le pones a ese enlace, ¿no? Si al final necesita mucho compromiso por tu parte, mucha implicación, tampoco podrás tener muchos enlaces. Seguramente serán enlaces fuertes, pero serán pocos, porque tampoco tendrás mucha más capacidad de generar enlaces. Otra característica es que existen superconectores. Hay gente que tiene muchas más conexiones que no el resto, y que seguramente funcionan de conectores entre comunidades creativas, ¿no? Entre distintos sectores, ¿no? Son gente que son en sí mismos, son hubs. Este tipo de fenómeno es lo que permite aquello que todos conocemos de los 7 grados o los 6 grados, es que todo el mundo está a 6 grados de cualquier otra persona en el mundo. Bueno, eso en la teoría de sistemas complejos es posible porque hay estos conectores que nos permiten dar esos saltos, ¿no? Exponenciales. Y la otra característica es que son sistemas que son de libre escala, es decir, que crecen exponencialmente. Y de hecho estos conectores generan a su vez muchas más conexiones, ¿no? O sea, no sé, hay una frase, al menos en España se utiliza, dice que no, el dinero llama al dinero, ¿no? El que tiene dinero, lo difícil es hacer el primer millón, luego, ¿no? Ya es más difícil, ¿no? Y ahora con el euro mucho más. Esto se decía con las pesetas. Pero esa frase está respondiendo a esta característica de libre escala. Cuantas más conexiones tienes, más conexiones haces. Es exponencial, ¿no? No es algo lineal. Y luego está el hecho de que estas características que estamos viendo hasta ahora, cuando analizamos muchos de los sistemas que ya están funcionando y que funcionan bien, hostia, resulta que cumplen estas características que estamos viendo. El sistema de asegurador, ¿no? De las aseguranzas que tenemos para el coche, para la casa, para los grandes desastres naturales, básicamente es un sistema de enlaces débiles. Todos nosotros tenemos un enlace muy débil, que es una pequeña cuota con esta aseguradora, que nos permite tener ese, ¿no? Porque es débil precisamente, porque es pequeño, nos permite asumir esa responsabilidad, y la suma de todos esos enlaces débiles nos da una resiliencia, nos da una capacidad como red de poder dar respuesta a necesidades financieras, económicas, que en muchos casos por nosotros mismos pues no podríamos dar respuesta. El sistema bancario es un sistema
que está montado bajo la misma lógica también. Al igual que la relación que tenemos todos nosotros con nuestros impuestos y la capacidad que luego tiene el gobierno con esos impuestos de hacer desarrollar grandes infraestructuras, pues también funciona o responde a esas realidades, ¿no? de enlaces débiles. Con todo este rollo, al final, ¿qué quiero decir o dónde quiero ir a parar, ¿no? Lo que tenemos es que estamos interactuando como un sistema complejo, que los sistemas complejos trabajan en un paradigma de abundancia, que son efectivos, que no eficientes, que es muy distinto. De hecho, la eficiencia es un concepto económico y parte de una visión y de una lógica de escasez, de decir, oye, tenemos que ser lo máximo de eficientes y optimizar los pocos recursos que tenemos. La naturaleza no es eficiente. La naturaleza, los sistemas despilfarran lo que generan, ¿no? Un árbol no deja caer una semilla y de esa semilla sale otro árbol, no. Deja caer, maduran los frutos y hay una cantidad de semillas y de frutos que no van a ningún lado, se acaban pudriendo, pues que no es eficiente en su gestión, lo que sí que es efectivo en su función, ¿no? Que estos sistemas son más resilientes que los normales y que además son sistemas que son emergentes, ¿no? Es decir, que no son secuenciales, su crecimiento es orgánico, no es hago A, luego B para al final dar C, y que además son orgánicos. Y es que no hay una dirección, no hay un control. No voy a planificar y con este millón, ¿no? O 100 millones de pesos voy a hacer esto y luego esto y voy a acabar dando ese tipo de resultados. No. Voy a generar un espacio fértil en la que la gente que ya está en el territorio se pueda relacionar, tenga más oportunidades, ¿no? Pueda equivocarse, y voy a confiar en que eso tendrá unas consecuencias que generarán mucha más abundancia que no un plan teledirigido desde arriba y planificado desde arriba. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo creamos? Bueno, voy a hablar, luego entraremos, vamos a hablar de las herramientas que se pueden utilizar para hacer esto. Pero yo creo que antes es importante hablar sobre cuál es el contexto necesario para que se den estas dinámicas y cuáles son las actitudes que tenemos que intentar trabajar para potenciar este tipo de relaciones, ¿no? Seguramente lo primero que tendríamos que entrar a ver es un tema de perspectiva, ¿no? La diferencia entre la vieja perspectiva, la perspectiva, ¿no?, de la que estábamos hablando de escasez, de economía antigua, y la nueva perspectiva, ¿no? Seguramente en un caso estamos hablando de escasez, en el otro de abundancia, ya lo he dicho muchas veces. En un lado estamos hablando de una aproximación competitiva al mercado, en el otro estamos hablando de una aproximación de colaboración hacia el mercado. Yo no estoy compitiendo con los demás, sino voy a ver cómo puedo colaborar, evidentemente, para que cada uno de esa colaboración saque su parte de beneficio, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos ayudarnos y cómo podemos complementarnos entre nosotros. Vamos a trabajar desde un paradigma de confianza, no de desconfianza. Y esto al final es un círculo virtuoso, ¿no? La desconfianza genera más desconfianza y al final la acaba restando y todos, ¿no?, si lo llevamos a un nivel más macro, todos acabamos perdiendo. Vamos a compartir en vez de acumular, ¿no? Vamos a tener actitudes de responsabilidad más que actitudes de culpa. No, yo es que esto no puedo hacer porque el gobierno en esto no me está ayudando suficiente, o esto no puedo hacerlo porque me faltan esos recursos. Muchas veces no nos damos cuenta, y en la vida, y yo íntimamente creo que en la vida personal también muchas veces nos comportamos de esta manera, no nos damos cuenta, pero nos es muy cómodo apalancarnos en ese tipo de actitudes y de situaciones. No me muevo, no hago porque la culpa está fuera y bueno, si tuviera el otro sí que lo haría, pero no. Como no existe eso, pues ya me quedo donde estoy, en mi zona de confort, no me arriesgo y es mucho más fácil, ¿no?
Y luego un tema, ¿no? Aquí hablamos de guerra y paz vinculado a lo que estábamos diciendo, ¿no? La competición, la colaboración. Si miramos, hay muchos términos de la economía y del management y de los negocios que son términos militares, ¿no? Incluso la manera que tenemos de organizarlas, ¿no? De dirigir nuestras organizaciones, tienen su origen en, en los militares, ¿no? En el ejército, ¿no? Sistemas jerarquizados de ordeno y mando, de control, ¿no? Otro tema que consideramos que es muy importante son los comportamientos. Y tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo ahora, ¿no? Un comportamiento que busca la responsabilidad de uno y no busca la culpa fuera, ¿no? Dar la culpa a otro. Y tiene que ver en atreverse a romper las reglas, ¿no? Atreverse a soñar. Esto cuando lo explicamos en otros auditorios seguramente tiene mucha más relevancia. Cuando en un auditorio como en el que estoy hablando hoy de industria cultural, de industria creativa, pues seguramente que yo a vosotros os hable de romper las reglas y de soñar es casi como incluso irónico, ¿no? Porque es algo que ya lo lleváis incorporado en el ADN, ¿no? Tener un comportamiento de abrir, de escuchar, de ser confiado, de dar ese primer paso, ¿no? De experimentar e iterar constantemente con los otros, y esto ya lo veremos luego en una de las herramientas que proponemos para trabajar estos ecosistemas, y básicamente son lógicas de laboratorio, ¿no? Son lógicas de atreverse a probar las cosas y a fallar y a equivocarse, y cuanto antes nos equivoquemos y menos dinero nos cueste ese error, mucho mejor, ¿no? Pero el que tiene demasiado riesgo, el hecho de equivocarse le supone demasiado en su vida, en su presupuesto, en lo que sea, nunca va a innovar, porque no puede, pues es que no puede atreverse a probar cosas nuevas, porque se juega demasiado, ¿no? Perseguir una relación justa y no una relación de ventaja, ¿no? Probar, fallar, persistir, iterar, ¿no? Esas lógicas de laboratorio de las que estábamos hablando. Y aportar primero, ¿no? Si hablamos de actitudes, ¿no? Y las contraponemos, ¿no? Esas actitudes del homo económicos o el homo racional sobre el que se ha fundamentado la teoría económica hasta ahora, ¿eh? No nos olvidemos que al final es muy gracioso porque la teoría económica está fundamentada sobre la creencia de que el hombre es un animal racional. Claro, es muy gracioso porque el hombre racional no tiene nada. O sea, somos animales emocionales. Y la mayoría de teorías económicas desarrolladas bajo el paradigma de que quien va a tomar esa decisión es un animal racional, que no va a tener en cuenta para nada lo que va a decir su cuñado o el vecino cuando vean ese coche tan bonito que se ha comprado, ¿no? Pues no funcionan, ¿no? Y de hecho, pues ahora muchos de los economistas que están teniendo más éxito están mezclando psicología con economía, ¿no? Dan Ariely, hay varios, ¿no? Que muchos hablan incluso de la economía del deseo. El paradigma de ese homo economicus, ¿no? Es un paradigma de predecir y repetir, básicamente de planificación, ¿no? No de aprender y adaptarse constantemente, que era una de las características que veíamos de esos ecosistemas, ¿no? Es un paradigma de plan económico, ¿no? Es decir, voy a planificar el crecimiento a 3 años vista, ¿no? Y voy a poner estos recursos allí, y luego voy a generar estos outputs, ¿no? Y de ahí luego vamos a vincular estas otras asociaciones y haremos lo otro. Cuando la verdad estamos en un mundo tan volátil, tan líquido, ¿no? Que dice Bauman, que predecir es casi como de locos, ¿no? Estar planificando. Necesitamos seguramente políticas y actitudes mucho más lo que decía antes, ¿no? De laboratorio y de estar iterando y probando constantemente y ser muy ágiles a la hora de adaptarnos a esos cambios, ¿no? Una actitud del plan de negocio en vez de modelo de negocio. Ahora, pues gracias a Esther Balder, ya todos conocemos el Canvas. La verdad es una herramienta muy útil y que muchas veces nos sirve a muchos de nosotros, o a mí me ha servido muchas veces, para darnos cuenta de que esa idea genial que he tenido, que es maravillosa y que además va a arreglar el mundo, hostia, no sé cómo hacer dinero.
y no sé cómo la voy a financiar, ni sé cómo la voy a convertir en algo sustentable, ¿no? Que no pasa nada, ¿eh? Pero mejor que seamos conscientes de ello, ¿no? Hay gente que, no sé, con WhatsApp aún nadie sabe cómo hacen el dinero y han pagado 18.000 millones de dólares por él, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? de ese tipo de cosas. Otra actitud que se daba hasta ahora y que nosotros consideramos que se tiene que cambiar es la del riesgo, eliminar el riesgo. El riesgo, la vida es riesgo. Desde que nacemos hay riesgo y no se puede eliminar. Es que es una falacia. El riesgo tenemos que gestionarlo y tenemos que acostumbrarnos a eso, no a estar procurar eliminarlo. Evitar fallar en vez de atreverse a fallar rápido y a fallar barato, ¿no? ¿Qué dicen? El otro es buscar resultados, lo que decíamos antes, esa planificación, y eso va a generar esos resultados, esos outputs, ¿no? Trabajemos en intentar generar consecuencias, los outcomes que dicen, ¿no? Vamos a ver cómo somos capaces de cambiar actitudes, de generar entornos que permitan a la gente reaccionarse de otra manera. Vamos a buscar, seguramente de manera no teledirigida, qué consecuencias queremos provocar, ¿no? Y el último es inventar en vez de innovar, ¿no? No sé si era ayer o hoy lo hablábamos, ¿no? La diferencia entre el inventar o innovar, o si tú me has copiado o no me has copiado, y esto lo cogí yo, y luego es que innovar es eso. Innovar es copiar lo mejor del que ves en los demás y sobre ese remix hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a copiar, es necesario copiar. De hecho, es un gran motor, ¿no? Otro tema importante es las condiciones del entorno. Al final, para crear un ecosistema fértil, abundante, que genere oportunidades para los que están trabajando, ¿no? O viviendo en ese ecosistema, una de las cosas más importantes es el tema de políticas que se implementan. Nosotros hablamos de políticas habilitadoras. Es decir, al final el gobernante, el responsable público, tiene que poder entender que su función es generar plataformas, y que no se entienda plataforma como algo físico o algo virtual, sino espacios donde los que están haciendo cosas sobre el terreno, los artistas, los creativos, ¿no? La industria cultural pueda desarrollarse, generar oportunidades, habilitar a los que están trabajando ya en ello, más que al final tener políticas dirigidas, ¿no? Diseñadas desde arriba, ejecutadas desde arriba, y considerando que al final los usuarios o los receptores de esas políticas son agentes pasivos que lo único que tienen que hacer es recibir esa política que se ha diseñado desde el despacho X, ¿no? o la oficina cual. Con lo cual, unas políticas habilitadoras para con los que están trabajando sobre el terreno. En segundo lugar, un sector privado que esté capacitado y que esté conectado. Cuando decimos capacitado, lo decimos desde el punto de vista de capacitado por la administración pública. La administración pública debe poder habilitar y poder señalar a ese sector privado, a esa asociación o a esa agencia, es decir, esta persona para nosotros es crítica, esta persona es una pieza importante del sistema, y le damos de alguna manera el ok o la bendición, o llamémoslo como sea, para estar trabajando y para estar desarrollando parte de las políticas que hasta ahora se sobreentendía que tenía que estar haciendo yo como administración pública. En tercer lugar, una universidad y una industria, o un sector, si queréis no lo llamemos industria, el sector productivo, conectados. Si algo cambia un país a largo plazo es la educación que recibe ese país. Y donde está el talento y donde tenemos que ir plantando esas semillas es en los ámbitos educativos, ¿no? Con lo cual, la cadena de transmisión de conocimiento entre mercado, ¿no? O entre sector productivo y universidad o sector educativo tiene que ser algo primordial en cualquier ecosistema que quiera ser fértil y abundante, ¿no?
En cuarto lugar, y esto ya es como muy evidente, un soporte claro a las empresas y a los emprendedores, ¿no? Desarrollar líderes sensibles y responsables. Y aquí me remito a este tipo de actitudes ¿no? que venía comentando hasta ahora, actitudes de responsabilidad, de no buscar la culpa afuera, de atreverse, de ser valiente a la hora de ser confiado, de dar el primer paso, de dar, ¿no? Antes que pedir. Esas actitudes son las más difíciles de todas y son las más valientes de todas. Lo fácil es esa otra actitud, ¿no? Un poco a verlas venir y bueno, y a ver, estar ahí con tacticismos y a ver yo qué me da qué me da el otro primero, ¿no? Otro tema importante es buscar y desarrollar fuentes de capital e inversión robustas, continuas en el tiempo, y esto seguramente es la parte más difícil de todas, pero es algo que es necesario. Al final el dinero, la inversión, lubrica un sistema, ¿no? Y hay distintos agentes que actúan en distintas fases de esos sistemas, ¿no? Hay el capital semilla, hay los business angels, ¿no? Que funcionan en épocas muy tempranas, donde seguramente pues, muchos van besando sapos hasta que les encuentra una oportunidad. Hay el gobierno, que seguramente lo mejor que puede hacer con su dinero es invertir en aquellas personas que están generando, o instituciones que están generando entorno, que están generando oportunidades, ¿no? Y luego hay otro tipo de inversores que vienen en etapas de crecimiento, ¿no? Que ya es más venture capital y ese tipo de perfiles, ¿no? La séptima condición de la que quería hablaros es desarrollar un marco confiable de propiedad intelectual. Y esto es muy importante, ¿eh? Cuando ahora todos pues estamos acostumbrados o damos por hecho el tema de los commons, ¿no? Los Creative Commons, pero antes de que Lessig inventara el Creative Commons, Lessig era un profesor de Derecho en Harvard, un abogado, y fue el que empezó a probar, ¿no? Ese tipo de sistemas, pues teníamos entornos menos... Que nos daban menos herramientas para tener este tipo de actitudes de las que hoy en día estamos defendiendo, ¿no? De compartir, ¿no? de dar las ideas sin miedo a que eso pues al final no se te reconozca la propiedad o que eso pues acabe siendo parte de otro. Desarrollar este tipo de herramientas y seguir innovando en ese campo de cómo legalmente podemos generar los entornos confiables para tener ese tipo de comportamientos es algo que es importante, ¿no? Y por último, desarrollar infraestructuras de soporte, infraestructuras no desde un punto de vista físico, sino infraestructuras de agencias, ¿no? de dinámicas, ¿no? Yo creo que Balmaceda, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, ¿no? de ese tipo de infraestructuras, ¿no? Si entramos en el tema de las herramientas de cómo podemos al final entrar al trapo, que se dice, y empezar a trabajar este tipo de entornos, ese tipo de ecosistemas, yo he querido al final repasar estos 5 puntos. Las 3 primeras son herramientas claras. De hecho, una de ellas es la que vamos a trabajar en el taller de esta tarde y el taller de mañana por la mañana, que es la de co-creación de ecosistemas urbanos. Luego os explicaré. Además, hay una experiencia que hicimos con el Ayuntamiento de Barcelona que funcionó muy bien y que es lo que voy a intentar, evidentemente en formato pequeño, replicar en el taller de esta tarde. Las 3 primeras, como decía, son herramientas, y las 2 últimas, organizaciones caórdicas y liderazgo transformador, más que herramientas, son otra vez un tipo de actitudes o un tipo de estilos de liderazgo o estilos de organización que considero que son necesarias en estos entornos en los que intentamos trabajar. Porque está claro que el liderazgo del ordeno y mando y yo sé dónde tenemos que ir, síganme todos detrás mío, pues en los entornos en los que queremos trabajar eso no sirve, no funciona, ¿no? Los laboratorios sociales. Claro, vivimos en un mundo en el que los grandes retos que tenemos son retos sociales.
no son retos técnicos, podríamos decir. Y los retos técnicos, además, los estamos solucionando con sobrado éxito, ¿no? Hace poco cogimos y conseguimos plantar una maquinita que aterrizó en un meteorito que iba a no sé cuántos miles de kilómetros de velocidad y tenía no sé cuántos metros cuadrados de superficie, y conseguimos calcular la parábola tal, claca, y clavamos ahí la maquinita, ¿no? Eso es la resolución de un problema técnico, ¿no? Y en eso hay muchos esfuerzos y trabajamos invirtiendo mucho en investigación, en I+D, en laboratorios, en probar cosas, en equivocarnos, en seguir invirtiendo, en probar otra cosa, en equivocarnos, ¿no? En todo el mundo técnico, ¿no? De la ciencia, de la medicina, de la tecnología, trabajamos así. Pero en cambio, en los temas sociales, que son los grandes retos que tiene la humanidad, ¿no? Y cómo comemos todos, y cómo solucionamos temas de agua, y cómo ¿no? Y cómo nos organizamos como hostia, aquí no tenemos no funcionamos con lógicas de laboratorio, no probamos cosas y luego no aprendemos de eso y volvemos a probarlo y no hay miedo a equivocarse y seguimos funcionando. No, en los temas sociales el que intenta algo y se equivoca lo matamos a pedradas. Entonces, desarrollar una cultura de laboratorio social es algo que es muy importante y es muy necesario, y es algo que no estamos haciendo, ¿no? Los laboratorios sociales, hay gente que sí, que ya está trabajando en algunos de ellos, ¿no? De hecho, hay un libro muy recomendable, se llama Social Labs, de Zaid Hassan, que es una consultora de Oxford, se llama Reos Partners, que bueno, es un compendio de algunas experiencias de laboratorios sociales pues que se han ido conformando en el mundo, desde temas de malnutrición en la India, ¿no? a otros aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos laboratorios sociales? La primera es que son experimentales, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la máxima prioridad es prototipar e ir probando hasta dar con algo que realmente funciona. La segunda es que son sociales, y no es redundante, sino son sociales desde el punto de vista de que no son endogámicos, y lo que intentan es agrupar a perfiles de sectores muy distintos, pero que seguramente tienen que ver desde distintos ángulos con el problema que se intenta solucionar, ¿no? Cuando estamos hablando de la educación de los niños, pues tenemos muchos ángulos. Tenemos los profesores, tenemos los pediatras, tenemos a los papás, ¿no? Hay distintas personas que conforman la realidad educativa de esos niños pequeños. Y eso pasa pues, en todos los aspectos, ¿no? Sociales con los que podamos encontrarnos. El tercer aspecto es que son sistémicos. Sistémicos desde el punto de vista de que no se intenta atacar las consecuencias o hechos concretos, sino que se intenta atacar las causas de eso. Con lo cual se ve el problema desde toda la magnitud que pueda tener, ¿no? Y la cuarta característica es que, y esto es muy importante, y es que la aproximación que tiene que tener un laboratorio social tiene que ser una aproximación que nazca de intentar desaprender lo que uno ha aprendido hasta entonces, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestro pequeño manual para la mayoría de problemas, pues dejar ese juicio suspendido, ¿no? y tener una actitud mucho más hipotética que nos permita el ¿y si probáramos esto? ¿Y si? ¿No? Y salir de nuestros marcos mentales, de nuestras zonas de confort, nos permite ser mucho más innovadores y siempre, además, empatizar o entender más la posición del que está delante, ¿no? Estos laboratorios sociales, al final, generan 4 tipos de capital. Generan también economía, pero eso es como muy evidente. Generan un capital físico, desde el punto de vista de que están generando infraestructuras, ¿no? Infraestructuras, repito, de institucionales, de redes, de tejidos. Un capital humano, desde el punto de vista de que están generando capacidad, están capacitando y están habilitando distintos agentes.
un capital intelectual, ¿no?, de conocimiento, de nuevos aprendizajes, y un capital social, ¿no?, de nuevas relaciones, pues, probar, generar nuevas relaciones, nuevas conexiones entre personas que hasta entonces no se conocían y que seguramente de esas nuevas interacciones pueden crear nuevas realidades, ¿no? Si quisiéramos al final poner en marcha un laboratorio social, los 3 primeros pasos que deberíamos seguir, el primero sería constituir un equipo diverso y con capacidad de influencia, y esto es algo que es importante, ¿no? Muchas veces, no hace mucho estábamos discutiendo sobre un laboratorio para mejorar la educación en España. Bueno, yo creo que en todo el mundo la educación hoy en día tiene un reto, ¿no? Estamos, al menos en Europa, pues la mayoría de la gente que sale de las universidades no tiene trabajo, y está claro que educando como venimos educando hasta ahora para el mundo este antiguo, ¿no?, que hablábamos antes, pues no da los resultados que se esperan, ¿no? Bauman dice que, con el tema de la educación, dice que estamos educando desde una visión de artillería, decía, ¿no? Y es que sabíamos las coordenadas de dónde tenía que ir el misil, dónde lo teníamos que mandar, ¿no? Y educábamos a las personas para que tuvieran las coordenadas y decir, no, yo voy a ser médico, ¿no?, y médico especializado en lo que sea, y me educo para eso, y no lanzo ese misil absolutamente ya dirigido porque sé dónde está el punto en el que tengo que atacar. Hoy en día, el mundo en el que nos movemos, este mundo mucho más inestable, más líquido, ¿no?, los militares hablan de entornos VUCA. VUCA es el acrónimo de Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguo, ¿no?, Ambiguity, ¿no? Bauman dice que tendríamos que educar para generar misiles inteligentes autodirigidos, ¿no?, que son capaces de ir cambiando el rumbo en función de las circunstancias que se van encontrando. Bueno, ahora me estaba enrollando. En un debate de estos de un laboratorio social para trabajar temas de innovación en la educación, ¿no?, había una de las personas que decía, oye, ¿y por qué no estamos invitando, ¿no?, a esta persona que es la que está cada día encima del terreno, que conoce la realidad, que sabe que están esos chavales, ¿no?, que está con esos chavales que pueden ser más conflictivos? Y la respuesta que le dábamos es porque no tiene influencia. Y eso así a priori puede sonar un poco mal, ¿no? Pero la verdad es que para trabajar con la gente que está sufriendo lo que se está intentando remediar, pues ya generaremos otros espacios que no serán el de laboratorio social. Seguramente, ¿no?, se diseñarán visitas guiadas o se diseñarán espacios de inmersión, pero incorporarlos en los laboratorios sociales de diseño, pues es algo que es mejor no hacer, ¿no?, al final. El segundo punto que deberíamos tomar es el tema de diseñar un proceso iterativo, de intentar observar y reflexionar, lo que decíamos antes, ¿no?, de lógica de laboratorio. Y el tercero, construir un espacio de creación sistémico. Y es otra vez... muchas de las cosas que voy apuntando son cosas que ya he dicho anteriormente, pero es que al final es una lógica que cuadra por todos sus lados al final. Es decir, cuando decimos esto estamos hablando de generar ese espacio, de no buscar esos resultados teledirigidos y esas lógicas secuenciales de voy a sumar 1 más 2 y esto al final, ¿no?, me va a dar 3. No, es buscar generar un espacio donde se pueda dar ese crecimiento orgánico, ¿no?, esa emergencia, donde los resultados no están preestablecidos, ni las interacciones que se dan entre los distintos agentes, nadie lo sabemos de manera a priori, ¿no?, sino que generamos ese espacio de abundancia, de relación, confiando en que eso va a generar actitudes, ¿no?, o relaciones o proyectos que ayuden a acercarnos hacia donde queremos ir, ¿no? Al final, y para terminar con el tema de los laboratorios sociales, para iniciar un laboratorio social nosotros consideramos que es importante clarificar la intención, ¿no?, inspirar al grupo,
Y esto es algo que ¿no? Ayer también, ¿no? me venían contando distintas iniciativas que hay aquí, incluso en Valparaíso, ¿no? Hay el tema este del mall, de los containers en el puerto, por otro lado la idea de que la ciudad se pueda abrir al mar, ¿no? Tener otro tipo de economía, ¿no? Mucho más economía del conocimiento, ¿no? Y me decían, ¿no? Me contaban, decían, no, es que al final esto es un poco el ejército de Pancho Villa, cada uno va tirando tiros hacia un lado y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Viene uno y propone esto. Bueno, esto esto es una situación característica de no tener un plan, una visión consensuada en el que todos los agentes, estén a un lado, estén al otro, están alineados con ese plan, ¿no? ¿Qué es Valparaíso 2020? ¿No? ¿O qué es cualquier proyecto? ¿No? Y cuando hablamos en este primer punto de clarificar la intención, de inspirar al grupo, estamos hablando de eso. Vamos a alinearnos y tenemos claro que vamos a ir hacia allí. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuántos, pero que es hacia allí, no es hacia allí, ¿no? El otro es invitar al grupo, reclutarlo, y eso es liderar, convencer, ¿no? No es algo imperativo, oiga, ustedes síganme. El tercero es usar tus redes. Al final todos nosotros somos conectores o superconectores de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, poner los recursos que cada uno tenemos a nivel social, a nivel relacional, para montar ese laboratorio social. Escoger a los comprometidos. No hace falta empezar con todos, empecemos con los que realmente van a trabajar, le van a poner horas, con los que creen en eso, ¿no? El core, el equipo promotor de ese laboratorio social. La quinta es, y tiene mucho que ver con esta primera que estábamos hablando, es marca una dirección, ¿no? Garantiza el espacio, no te pierdas en estrategias. Y otra vez es lo que volvíamos a decir antes, genera ese espacio de creación, ese espacio de abundancia, de fertilidad, donde la gente, ¿no? Habilítalos, donde la gente se pueda relacionar, tenga autonomía para inventar proyectos, para generar proyectos, no marques algo teledirigido, ¿no? La sexta es define niveles de trabajo cuando los necesites. Estamos acostumbrados, ¿no? Y cuando trabajas en consultoría, además, eso se da mucho, es que al final haces un proyecto y ya defines todas las escalas, ¿no? Y va a haber, ¿no? Un nivel en el que vamos a trabajar las finanzas, en otro nivel, ¿no? Vamos a trabajar el tema de la gobernanza, otro nivel va a ser el encargado de, no sé, del fundraising, ¿no? Bueno, oye, no nos volvamos locos planificando y vayamos iterando, vayamos caminando y vayamos generando esos equipos en la medida en las que se necesiten, ¿no? Y el séptimo es, al final es el... ¿Conocéis? ¿Alguien está familiarizado con, yo supongo que sí, con el tema de las metodologías ágiles, las Agile Methodologies, ¿no? Los agilistas hablan de eso. En el mundo de la informática se utiliza muchísimo y ya está comprobado que es un sistema de trabajo y de gestión de equipos que es muy efectivo, realmente, y al final gestiona muy bien los recursos y el tiempo, y al final ellos hablan de buscar esa cadencia, ¿no? De buscar la cadencia que le permite al grupo, ¿no? ir trabajando de manera rutinaria, sin muchos esfuerzos, ¿no? ¿Vale? La segunda herramienta de la que os quería hablar se llama escenarios de transformación. No sé si es algo más aplicable aquí. El tema de los laboratorios sociales, claramente, ¿no? Es algo que, por lo que yo veía que están haciendo en Valparaíso y cuál es el proyecto, es algo que puede ser muy útil. Los escenarios de transformación nacen de un grupo de gestión del management del MIT, del Otto Scharmer y el Peter Schenke, que escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina, y ellos dibujaron una metodología que se llamaba el U-Process, ¿no? Y los escenarios de transformación se basan en esa metodología del U-Process. Básicamente se utilizan cuando tú necesitas conformar a un grupo que ahora mismo no se está entendiendo o tiene visiones muy distintas, pero que a la fuerza van a tener que convivir en el futuro para que sean capaces de dibujar entre todos
un escenario futuro de transformación. Me explico, por ejemplo, en Barcelona, que es una ciudad que ahora mismo está turísticamente teniendo mucho éxito, ese éxito turístico está generando muchos problemas de convivencia. Tenemos muchos turistas y los vecinos están como bastante hartos, ¿no? Además, para acabar de arreglar eso, el Airbnb, ¿conocéis Airbnb todos? La plataforma de... Airbnb es una plataforma tecnológica que permite a cualquiera de nosotros compartir su piso o una habitación o alquilar un piso que tiene vacío a cualquier otro particular para que pueda pues venir, pues alguien de Boston quiere venir a Valparaíso y no, pues en vez de ir a un hotel busca y encuentra pues una habitación más barata o un apartamento más barato en Airbnb. Eso está rompiendo por la mitad la industria del sector hotelero. Yo esta Semana Santa quería irme a París con mi familia, con mi mujer y mis 2 hijos, y busqué el precio de una habitación que no estuviera muy alejada del centro, ¿no? En un hotel, y me estaba costando, pues creo que eran 5 días de habitación, me estaban costando 2.500 euros o una barbaridad. Claro, lo busqué en Airbnb y encontré un apartamentito chulísimo al lado del Museo d'Orsay, o sea, en el ajo de la cuestión, por 800 euros. Hostia, claro, no... los hoteles tienen que reaccionar ante eso. Entonces Airbnb está teniendo un éxito brutal en todo el mundo. Ahora no lo recuerdo, pero le han puesto, ¿no? Estos en Silicon Valley, estos inversores le han puesto no sé cuánto dinero, ¿no? La cuestión es que las ciudades donde Airbnb se utiliza de manera intensiva rompen el statu quo y generan muchos desequilibrios, ¿no? Genera tantos desequilibrios que Airbnb ha tenido que generar una posición dentro de su organigrama específica de public policies, un responsable que se relaciona con la administración pública, porque el lobby hotelero pues enseguida va, ¿no?, al gobierno de la ciudad y, oiga, esto es ilegal, no están pagando tasas, prohíbalo, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues hace cosa de un año Barcelona es la tercera ciudad con el uso más intensivo de Airbnb, ¿eh? La primera es Nueva York, la segunda es París, la tercera es Barcelona. Y hace cosa de un año se nos acercó el responsable de Public Policy de Airbnb para España y Portugal y nos dijo, oye, o sea, nosotros tenemos que, claramente, queremos formar parte de la solución, no queremos formar parte del problema, necesitamos posicionarnos de algún modo dentro del ecosistema de Barcelona, de Cataluña, para empezar a interactuar con estos agentes y ver cómo nos podemos entender, porque Airbnb, o sea, esto ha venido para quedarse. Airbnb no, o sea, igual lo cerrarán, pero saldrá otro Airbnb, ¿no? Cuando salió Napster con el tema de la música, Napster lo cerraron, pero cambió la industria musical para siempre, jamás, ¿no? No volvió para atrás. Y lo que le propusimos a Airbnb es una dinámica de escenario de transformación. Con lo cual, al final, hemos diseñado un proceso en el que sentamos a 3 representantes del Ayuntamiento de Barcelona, de hábitat urbano, de turismo, de participación ciudadana, sentamos a hoteleros del ramo, sentamos a representantes de asociaciones de vecinos que están hasta el moño del turismo de borrachera y de los italianos que están ahí haciendo ruido todo el día, y sentamos a expertos en turismo, evidentemente, ¿vale? En este caso, y otra vez, no sentamos a ningún vecino que tiene un apartamento de uso intensivo al lado, ¿no? Lo que decíamos antes, de tener influencia o no tener influencia. Porque además de que tiene una posición muy emocional, tampoco puede hacer nada, ¿no? Bueno, eso es un escenario de transformación, ¿no? Y lo utilizamos en ese sentido. 10 minutos, vale. Entonces, el escenario de transformación básicamente sigue estos cinco pasos. El primero es reclutar el grupo, y eso seguramente es el 50% del éxito. Explicar bien el proyecto, que te lo compren, ¿no? Que al final el hotelero que lo está sentando delante del presidente de la asociación de vecinos, que están a la greña y que en los periódicos, en las portadas, se están tirando los platos por la cabeza, entender que te compre eso, entender que entiende que lo estás llevando a un espacio confortable de seguridad, donde se va a poder expresar libremente, donde no van a utilizar sus palabras, ¿no?
pues de manera política o demagógica, son temas que son importantes en el reclutamiento. El segundo es observar, y es esa suspensión del juicio del que hablábamos antes, ¿no? Tener una actitud hipotética en el que se permitan el ¿y si probáramos? ¿Y si esto? No sé qué, ¿y si? ¿No? El tercero es imaginar, ¿no? Ver cómo nos podemos imaginar a futuro, y ahí se trabajan sobre dos vectores, ¿no? Un vector de certidumbres y un vector de incertidumbres. La certidumbre es que lo de Airbnb ha venido para quedarse. La incertidumbre, pues no lo sabemos, y ahí es donde podemos imaginar, donde podemos inventar, ¿no? Lo otro es descubrir, y es cómo podemos relacionarnos, y eso que hemos imaginado entre todos, cómo podemos empezar a ejecutarlo. Y lo último es actuar, que es hacer un plan de acción a 6 meses vista para empezar a accionar cosas cuando salgamos de esa habitación, ¿no? Me dicen que me quedan 10 minutos. Esta es la herramienta de la que quería hablar, es la que vamos a utilizar en el taller de esta tarde, mañana por la mañana, que es la co-creación de ecosistemas urbanos, ¿no? Explico rápidamente el proceso y luego os entro a explicar el caso concreto de Barcelona, que seguramente pues, es lo más ilustrativo de todo, ¿no? La co-creación de ecosistemas urbanos, al final lo que es un laboratorio social, ¿no? Es la aplicación de la teoría de laboratorios sociales, ¿no? Al final estamos mapeando, y analizando el contexto sobre el que estamos trabajando. Si en el caso de Valparaíso, yo ayer estaba preguntando si se había hecho mapeo sobre la industria creativa, sobre la industria cultural, cuáles son las comunidades creativas que están trabajando en este territorio, en esta zona, ¿no? Me decían que sí, que hay como más de 600 identificadas, ¿no? Para luego, al final, hacer una llamada a todas estas iniciativas o a la gente que está trabajando sobre el terreno y juntarlos, y esto es la parte de ¿no? este segundo círculo grande, ¿no? De participación y co-creación, juntarlos en dinámicas de co-creación en el que cada uno acaba conociendo a los demás, ver qué valores se están compartiendo, porque en lo que no construyamos sobre valores no tendrá la suficiente fuerza como para poder aguantar todos los impedimentos que uno se encuentra cuando intenta hacer cualquier cosa en esta vida, ¿no? Ver qué valores nos están uniendo, nos están conectando, entender qué capacidades y qué necesidades tenemos cada uno de nosotros y cómo entre ellas se pueden complementar, ¿no? Y a partir de esa toma de conciencia de qué valores compartimos, qué tengo yo que necesita el otro, qué tiene el otro que necesito yo, diseñar el futuro, ¿no? Proyectarnos a futuro. Y ahí es donde entran en juego todas estas palabritas bonitas, ¿no? Que yo estaba hablando hasta ahora, de confianza, de ofrecer primero, ¿no? de atreverse, de probar, de equivocarse, ¿vale? Lo que se hizo aquí fue, se mapeó el ecosistema creativo de la ciudad de Barcelona. Al final se decidió pues invitar a 150 personas de ámbitos muy distintos, desde gerentes de un museo hasta un grupo de investigación de una universidad, hasta una empresa privada que quería vincularse, ¿no? A temas de industria creativa, y los pusimos a trabajar durante 3 días para identificar pues qué tenía cada uno, cómo podían complementarse, qué les preocupaba. De aquí al final también le sirvió al ayuntamiento para entender qué problemas clave estaba compartiendo la comunidad creativa, ¿no? Y al final también qué deseos clave tenía, ¿no? De estas jornadas de ideación, de estos 150 actores, salieron 23 proyectos de ciudad con 71 acciones estratégicas para ejecutar ya el día cero, después de salir de estas dinámicas, ¿no? ¿Qué permite al final estos diseños, estas dinámicas? Permiten lo que hay aquí apuntado, organizan y focalizan el talento, nos permiten concentrar los esfuerzos, nos permiten compartir las experiencias y las buenas prácticas que tiene cada uno, ¿no? Crean una red de colaboración multidisciplinar, que es algo que es visible, nos permite interrelacionarnos entre nosotros, aprovechar el talento individual que cada uno tiene, comunicar, promocionar, ¿no? Al final es un espacio de gestión y un espacio de intercambio, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar, digo intentar porque evidentemente en Barcelona lo que hicimos fue mapear esos agentes, sabíamos qué características tenía cada uno y los inventamos con toda la intención. Al taller de esta tarde no sabemos, o al menos yo ahora mismo, no sé
la gente que se ha apuntado y cuáles son sus perfiles y cuáles son sus, ¿no?, sus intereses al final, con lo cual, bueno, pues en la medida en la que se den las circunstancias, las dinámicas que vamos a trabajar hoy y mañana van a ser estas, ¿no? A ver cómo, conociéndonos y las capacidades que tenemos cada uno, podemos proyectarnos con proyectos conjuntos a futuro. Y termino con dos cosas que para mí eran importantes y que ya os decía antes que no tienen nada que ver, no son tanto herramientas o metodologías, sino como estilos de liderazgo de distribución. La primera es lo que le llaman la organización caórdica. Una organización caórdica es una organización que combina caos y orden. Y el orden lo tenemos en estar alineados en cuál es la necesidad. En el caso, ¿no?, ¿Qué necesita Valparaíso, por ejemplo? Y cuál es el propósito, cuál es el purpose que dicen los ingleses, ¿no? Cómo vamos a acercarnos, bajo qué principios vamos a acercarnos a solucionar esa necesidad. De eso, que es esta parte de aquí, no hay ningún puntero. Bueno, llega hasta aquí. La parte de orden sería... que poder arriesgarnos para que sea puro caos. Es decir, vamos a alinearnos todos en cuál es el punto hacia el que queremos ir, cuál es la necesidad, cuáles son los principios con los que tenemos que regirnos, cómo vamos a hacer eso, pero a partir de tener ese núcleo claro, vamos a permitir que cada uno de nosotros se acerque a ese objetivo, a ese futuro, como buenamente pueda o crea o quiera, ¿no? Vamos a permitir que no sea una ejecución planificada y ejecutada al milímetro desde arriba, sino que haya un core ordenado para todos, pero que la aplicación de ese core sea de libre albedrío y que cada organización, entendiendo su contexto y su realidad, pueda aplicarla como mejor le parezca. ¿Vale? Esto que estoy explicando se lo inventó una persona que se llamaba Dee Hock, no sé si alguien lo conoce. Dee Hock fue el fundador y CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Es una empresa tecnológica, seguramente es la que tiene más usuarios en todo el mundo. No es Google, no es Facebook, no es Apple. Todos seguramente, lo lleváis en el bolsillo ahora mismo, ¿no? Y muy probablemente todos vosotros lo habéis utilizado seguramente una vez en la última semana, ¿no? ¿Nadie se le ocurre qué empresa puede ser esta? Una organización... Es Visa. Dee Hock fue el fundador de Visa, de las tarjetas de crédito. Y Visa es una organización caórdica. Visa, cuando se funda... ¿Visa de quién es Visa? ¿Quién es el...? Visa es de los bancos. Y cuando se funda, cada banco tenía su tarjeta de crédito. Y habían 300 bancos en Estados Unidos. Había un merder que cada tienda tenía tarjeta, ¿no? Tenía su... No se entendían, era imposible. Y se pusieron de acuerdo en generar una herramienta en el que todos compartían sus principios, su necesidad, ¿no? Que es esto que hablábamos del orden, pero luego cada uno lo utiliza como quiere. Y de hecho los bancos todos compiten entre ellos con la misma herramienta, con la tarjeta, ¿no? Con ese trocito de plástico. Ese es el caos, ¿no? Bueno, para desarrollar y trabajar ecosistemas de liderazgo distribuido, ¿no? Donde cada uno tiene que ser algo emergente, orgánico, no teledirigido, tenemos que poder constituir o estructurar organizaciones que sean caórdicas, porque en la medida en la que sean esas organizaciones que veíamos antes al inicio en la topología, que son militares, que son jerárquicas, que son absolutamente teledirigidas, esos ecosistemas nunca van a crecer, nunca se van a poder dar, porque no posibilitan crear ese espacio de abundancia, ¿no? Y la segunda cosa de la que quería hablaros era del liderazgo transformador, que de hecho era algo también de Dee Hock, ¿no? Y tiene mucho que ver con el liderazgo distribuido. El liderazgo transformador dice que el líder
lo mejor que puedo hacer es dedicar el 50% del tiempo a liderarse a uno mismo, a conocer sus emociones, su capacidad de aguante hasta delante de la adversidad, ¿no? A ser líder de sí mismo. Dedicar el 25% del tiempo a liderar a sus superiores, ¿no? Muchas veces nuestros jefes, pues aunque parezca, están más perdidos que nosotros, necesitan ayuda, necesitan que los ayudemos, que los lideremos, ¿no? El 20% del tiempo a ayudar a nuestros iguales, a los peers que tenemos al lado, y el 5% del tiempo dediquémoslo a procurar que los que están por debajo nuestro hagan lo mismo a su vez, ¿no? Y dijo, asegura, y al final él montó una empresa que yo creo que el éxito que ha tenido es indiscutible, asegura que si consigues eso, lo demás es trivial, ¿no? Ya no es importante. Y termino con unas cuantas diapositivas que voy a pasar muy rápido, que las utilizamos mucho cuando hablamos delante de emprendedores, delante de chavales jóvenes, ¿no? Donde intentamos inculcar ese virus de la emprendeduría, pero que yo considero que al final los emprendedores lo somos todos, los gestores públicos, los gestores de instituciones privadas, de asociaciones, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Con lo cual considero que estas diapositivas son aplicables a cualquiera y en cualquier ámbito de la vida, ¿no? La primera es que amemos aquello que hagamos y trabajemos con pasión, ¿no? Actuemos, porque al final es el primer paso para hacer algo, para tener éxito, ¿no? Bien, ya os comento, las voy pasando. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Qué venía ahora? ¿Hay preguntas o...? Sí, está bien. David, ¿puedes tomar asiento? Porque vamos a dar inicio a las preguntas. Yo cojo un micro mejor. Sí. Bien. Agradecemos la interesante y motivadora exposición de David Cortés. Y a continuación el invitado responderá a preguntas de parte de la audiencia. Tenemos personas del equipo organizador que van a retirar las preguntas a quienes quieran hacerle consultas a David. Y voy a partir con la primera que me han entregado, que está acá. Después del laboratorio social, ¿cómo se hace el seguimiento del resultado, consecuencia, en el mundo real de desconfianza y decretos? Esta pregunta es de Fernando. Después del laboratorio social, ¿cómo se hace el seguimiento del resultado, consecuencia, en el mundo real de desconfianza y decretos? ¿Decretos? ¿Mundo real? Entendí bien decretos, ¿o no? Sí. Claro. Sí. La medición de los resultados, si estoy entendiendo bien y si me pregunta sobre esto, tiene que ser también distinta de la que se ha venido utilizando hasta ahora. Hasta ahora se ha utilizado una medición, sobre todo en evaluación de políticas públicas, muchas veces mediciones muy estadísticas sobre datos duros, cuantitativas, y muchas veces se hace pocas mediciones cualitativas, más sociológicas, ¿no? Nos perdemos mucho en las métricas de números fríos, ¿no? Nosotros normalmente lo que venimos utilizando cuando medimos este tipo de actuaciones son metodologías como por ejemplo el del outcome mapping, ¿no? Que se utiliza, que básicamente está midiendo cómo está cambiando el comportamiento de la gente una vez se han desarrollado estos procesos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en un mundo ¿qué era? Bueno, un mundo al final de desconfianza, y decretos, ¿no? Un mundo chungo, lo que dicen.
Es que tiene que ver con el tipo de actitudes que hablábamos antes. Es decir, es verdad que el mundo es así. Pero para eso se necesitan actitudes valientes, actitudes donde uno puede ser vulnerable, donde uno se pueda permitir pues que igual sí, que le tomen el pelo, pero que no, pues él va a dar el primer paso, va a ser confiado, va a ofrecer sus recursos, porque si no tenemos ese tipo de actitudes, estamos perdidos y el mundo seguirá, nunca cambiará, seguirá siendo siempre así, ¿no? Es como las dos fuerzas, ¿no? Si al final todos nosotros aceptamos que el mundo es así y por lo tanto no hay nada que hacer y lo que tenemos que hacer es comportarnos así, pues el lado oscuro, si lo queremos decir de algún modo, habrá ganado y cada vez tendrá pues más gente actuando de este modo, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, pero... ¿Alguien más tiene alguna consulta por escrito que nos quiera hacer llegar? ¿O alguien que tenga alguna consulta, comentario, que levante la mano? Muy buenos días. Yo hice esa pregunta que costaba leer. Mi nombre es Fernando Aldea. Nos ha tocado en varias oportunidades trabajar en el mundo de la frontera entre lo público y lo privado, justamente para convertir unas ideas en realidad. A mí me parece estupendo el resumen que tú has hecho de una nueva manera de vincularse. Pero en rigor, esto ocurre, como lo intenté decir en el resumen de la pregunta, en un mundo donde la desconfianza impera y no impera la confianza. Ese espacio no es un espacio de incertidumbre, es un espacio que requiere certeza. Nadie en el mundo público hoy día pasa dineros o pasa apoyos sin certezas que pueden quedar escritas y que sean demostrables y de alguna manera comprobables frente a contralorías, abogados, supervisiones, etcétera, etcétera. O sea, son dos mundos absolutamente disímiles, el mundo que tú propones, que yo lo compro, con el mundo donde interactuamos, que es un mundo completamente distinto. Entonces, mi pregunta tiene un poco complementando lo que dije por escrito. ¿Cuál es la experiencia tuya, más que nada, de mundos públicos que han entendido que esta es una buena manera de resolver problemas que son no solamente de los públicos, sino también de los públicos y de los privados? Sí, nosotros estas herramientas las utilizamos y las implementamos la mayoría de veces para la administración pública. Son, por suerte, hay gente, no abundan mucho, tiene usted razón, por suerte hay gente en la administración pública que entiende que este tipo de dinámicas, este tipo de entornos, vale la pena que sean financiados y que alguno dé el primer paso, ¿no? La mayoría, además de administraciones públicas, lo hacen con la visión clara de que ellos tienen que liderar ese proceso porque tienen la capacidad y la musculatura financiera, incluso relacional, ¿no? De articular los distintos actores para dar el primer paso, pero siempre con la mirada puesta de que eso es un lanzamiento y que en la medida en la que eso tenga éxito y coja velocidad, eso tiene que funcionar por sí solo, ¿no? Esto lo hicimos para el Ayuntamiento de Barcelona, lo hemos hecho para el Gobierno de Colombia, para el Ministerio de Cultura, lo hemos hecho para el Ministerio de Comercio también de Colombia, para algún otro ayuntamiento más pequeñito de Barcelona, como el Ayuntamiento de Tarragona. Y sí que es verdad que al final necesita, es lo que decía al principio de la pregunta, necesita de otro tipo de métricas que al final le permitan al gestor público, cuando le viene la Contraloría o la Auditoría de turno, poder pues, responder de cómo se han utilizado esos recursos públicos y qué resultados han dado, ¿no? Sí. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar? No es fácil, de todas formas. Es decir, para el gestor público, al final para él es mucho más fácil encargarle una consultoría a Deloitte o a McKinsey o a la multinacional de turno, que al final si se equivoca y sale mal, dice, yo es que escogí a los mejores, no es culpa mía, ¿no? Es mucho más fácil esa actitud que no otra, ¿eh?